Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta segunda conferencia empresarial que realiza EY en conjunto con la Cámara de la Producción y el Comercio del Biobío. Vamos a esperar 5-10 segundos antes de comenzar para que los participantes puedan ingresar. Les comento que la temática que vamos a abordar hoy día es de mucha actualidad en la región y de lo cual hemos recibido también bastantes consultas de clientes y socios de la Cámara y que se refiere a la ley del teletrabajo, el retorno a la oficina y principalmente los modelos híbridos de trabajo. Como ustedes saben, la ley 20.220 que se publicó en el año 2020 modificó el Código de Trabajo en materia de trabajo a distancia, ¿ya? Posibilitó alternativas diversas a la presencialidad. Y fue, si se puede llamar así, una afortunada coincidencia que esta ley se publicara justo cuando comenzaba el confinamiento por la pandemia. Pero hoy, después de 2 años ya de estar ahí trabajando remotamente, ya sea porque las empresas tuvieron, como digo, por necesidad, obligación o precaución, trabajar en forma remota, están retornando progresivamente a la actividad presencial, lo que plantea actualmente nuevos desafíos de manejo de capital humano y obligando a replantearse a todas las empresas a qué modelo de trabajo se adapta actualmente a su negocio. Entonces, ¿qué es esto del trabajo híbrido? ¿Cuál es la regulación? ¿Qué obligaciones hay que tener presente? ¿Qué prácticas están siendo implementadas en el mercado en materia de recursos humanos? Para hablar de todos estos temas, hemos invitado en esta oportunidad a 2 expertos en la materia, pero antes de comenzar y presentarlos, le doy la palabra acá a don Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y Comercio del Biobío. Adelante, Álvaro. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Siempre es un placer poder trabajar juntos este tipo de eventos en la región del Biobío y más que nada con estos temas que son tan relevantes. Y debido a las nuevas modalidades laborales adoptadas durante la pandemia que tú mencionabas y el retorno ya que es progresivo a la actividad presencial, estos desafíos que se plantean las organizaciones y muchas empresas de nuestra región, y la verdad es que son desafíos que están en todas partes del mundo. Y son los temas que cómo nos estamos relacionando con nuestros colaboradores en la medida que se adaptan a esta nueva normalidad que define el trabajo remoto. Ahora, es súper importante y nos parece relevante generar, esto genera grandes desafíos en la incorporación y en la retención de talento, ya que así como se nos abre el mundo para incorporar profesionales en esta modalidad de nuestras organizaciones, a su vez también a los profesionales que están en nuestro país se les abre el mismo mundo para que sean atraídos globalmente por otras compañías. Agradecemos mucho al panel de expertos que nos permitirá conocer en detalle el nuevo escenario laboral, sus normativas, el significado del trabajo híbrido que llegó para quedarse en las compañías y las obligaciones que tienen los empleadores en este sentido. Esperamos que esta actividad sea de mucho interés y despeje dudas para cerca de los 300 inscritos que tuvimos en esta actividad y agradecer nuevamente a EY por esta alianza que tenemos con CPC Biobío, ya que a través de esta actividad creemos que estamos ayudando al desarrollo de las empresas y al desarrollo de nuestra región. Muchas gracias, Mauricio, nuevamente y bienvenidos todos. Muchas gracias, Álvaro. Antes que me olvide, les comento que este webcast tiene una duración de 45 minutos aproximadamente, más 15 minutos de preguntas que se van a responder al final de la presentación. Para hacer las preguntas, hay un botón abajo de Q&A que la pueden escribir y, como digo, se responderá al final de la presentación. Entonces, los dejo ahora con Marcel Villegas y con Juan Andrés Perry, ambos socios del área de consultoría en personas de EY Chile, con quienes revisaremos este nuevo escenario laboral, la nueva normativa, el significado del trabajo híbrido y obligación que tienen los empleadores en esta materia. Adelante, Marcel. Mauricio, Álvaro, buenos días, muchas gracias por la invitación. Juan Andrés, gusto saludarte. Y a todos y a todas quienes nos acompañan. Voy a pasar a compartir mi presentación. Por favor, Mauricio, avísame si se ve y si se ve bien. Perfecto.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación y por creer que tengo algo que decir, digamos, a esta audiencia que pueda ser de interés. Así que ojalá que cumplamos con esa expectativa. Cuando me plantean hablar de modelos híbridos y nueva gestión del talento, lo que se me vino a la cabeza es una gran interrogante. Básicamente, ¿de qué hablarles? Me han invitado a distintos paneles de conversación desde fines del 2019, ¿no es cierto?, con las expresiones sociales, las manifestaciones sociales en Chile, y siempre aterricé en una sola cosa: estamos siendo desafiados en el liderazgo está comprometido, el liderazgo está rindiendo un examen y no lo estamos aprobando. Y dije, ya, pero ¿cómo voy a volver a hablar de eso en este panel? Entonces, al final dije, voy a hacer algo que no me resulta del todo tan cómodo, que es revisar data. Entonces, voy a hacer un spoiler, y acá el equipo de EY de marketing, yo sé que me va a retar, porque voy a spoilear una presentación a la cual los vamos a dejar invitados luego, de una encuesta que acabamos de hacer a nivel mundial, que se llama el Reinventando el Trabajo, y estoy hablando reciente, los resultados son de abril 2022, probablemente ustedes son los primeros que lo están mirando, e insisto que esto me va a tomar me va a llegar un reto, pero creo que vale la pena agarrarme de esto para ver dónde aterrizo con este análisis respecto a la gestión del talento, ¿no es cierto?, y los modelos híbridos de trabajo. Esta encuesta la hicimos a 17.000 personas alrededor del mundo, 1.500 líderes, básicamente personas de niveles ejecutivas, ¿no es cierto?, 22 países, incluido Chile, varios países de la región, 26 sectores industriales. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera lo que acá aparece, o lo que les voy a comentar, es de alguna manera representativo. Y obviamente no les voy a hacer la presentación completa, es decir, no va a hacer un spoiler completo de esto, pero sí algunas cuestiones que fui revisando y que yo creo que me llaman la atención y que vale la pena compartir. Lo primero es que cambió el balance de poder. ¿Okay? No estoy muy claro cómo sacar estas cosas de acá arriba, pero espero que se vea igual. Anyway, cambió el balance de poder. Los trabajadores tomaron mucho más fuerza que los empleadores. Tiempo atrás comentaba yo en un panel parecido a este, de que el individuo tomó mucha relevancia. Antes hablábamos de nuestra gente, de los empleados, pero ahora del individuo. Y por lo tanto, esta ecuación de que los trabajadores hoy día, de alguna manera, tienen el poder a su favor, yo creo que es un tremendo cambio al cual le tenemos que poner mucha atención, porque no sabemos trabajar así, básicamente eso. Nuestros modelos de trabajo son más bien unidireccionales. El empleador, el líder define cosas, digamos, y quienes estamos por el lado de los trabajadores acotamos cosas. Ya hay cierto diálogo, pero en general estaba desbalanceada la mesa. Hoy día pareciera ser que los trabajadores llevan el sartén por el mango, digamos, y llevan la voz cantante en este tema. Y creo que eso nos cambia la manera como quienes estamos en posiciones de liderazgo tenemos que enfrentar la gestión del talento. Algunos datos. Y datos que probablemente algunos de ustedes ya conocen, pero lo que salió de esta encuesta: 80% de la gente dice que quiere trabajar 2 o más días remotos por semana. ¿Sí? Y eso ya lo hemos escuchado repetidamente, pero el dato que me encuentro interesante abajo, porque yo ya lo he escuchado reiteradamente acá en Chile, que el 22% de los empleadores dicen que todos deben volver a la oficina 5 días. Es como algo así como, no quiero lidiar con esta situación, ¿sí? No es porque no quiera, es porque no sé lidiar con esta situación, y ¿sabéis qué más? Mejor que vuelvan todos y todas a la oficina como era antes, más fácil. Yo sé que tiene problemas, pero antes la gente se bancaba esos problemas, se bancaba el tráfico, y bueno, que vuelvan a eso. ¿Por qué? Porque no sé resolver, y yo creo que estamos en esa situación, ¿sí? Y por otro lado, el 79% de los empleados creen que se deben hacer cambios reales, acá lo estoy agregando yo una palabra, digamos, pero cambios reales en los modelos de compensación dados los impactos en pandemia. Es decir, que acá hay cuestiones que resolver desde el punto de vista de los modelos de compensación, porque la forma de trabajo ha cambiado, ¿sí? Y por lo tanto, los porcentajes de personas que dicen que deben ser revisados estos modelos de compensación, dada la rotación, o sea, lo que supone detrás de este estudio es que en general vivimos altos niveles de rotación en las compañías. El mercado del talento está revuelto, ¿sí? Y pareciera ser que alrededor del mundo está pasando esto en todas partes. ¿Alguna divergencia entre el análisis que hacen los trabajadores y los empleadores respecto de algunas preguntas? Acá no solamente quiero tocar las que están resaltadas, digamos. Promover el trabajo híbrido para retener y atraer.
pareciera ser que quienes estamos en posiciones de liderazgo creemos que lo estamos promoviendo, que lo estamos haciendo bien, pero los trabajadores no lo perciben así, y esa percepción tiene 27 o casi 30 puntos de diferencia en términos de cómo los trabajadores versus quienes están en posiciones de liderazgo creemos que las compañías están promoviendo este trabajo híbrido, ¿sí? Entonces, tenemos una mirada distinta de lo que significa el trabajo híbrido y cómo debe ser promovido. Lo mismo pasa con el compromiso a la flexibilidad, ¿sí? El compromiso a la flexibilidad tiene que ver con, básicamente, toda esta cuestión aterriza en que yo puedo trabajar a la hora que quiera y desde donde yo quiera. Eso es lo que está presente hoy día. Y pareciera ser que quienes estamos en posiciones de liderazgo percibimos que estamos siendo súper pro en promover esta flexibilidad, pero los trabajadores no lo entienden de esa manera y eso tiene 12 puntos de diferencia entre las percepciones. Hay una mirada respecto a la cultura, y esto sí que es notable. Los trabajadores creen que la cultura respecto de todo lo que ha ocurrido post pandemia o dada la pandemia es un ganancial a la cultura. O sea, acá hay una oportunidad respecto de la cultura, pero quienes estamos en posiciones de liderazgo no lo vemos de esa manera. Y la misma mirada respecto de la sostenibilidad y la productividad. O sea, los trabajadores tienen una mirada más positiva, tienen una mirada más positiva respecto a la productividad, y quienes estamos en posiciones de liderazgo estamos un poquito más, creemos que esa productividad es más bien frágil respecto a lo que ocurre. Por otro lado, dado el escenario, dado que la tecnología ha permitido romper con estas barreras geográficas, después Juan Andrés va a profundizar un poquito de qué podemos y qué no podemos hacer, dadas las legislaciones existentes respecto de las barreras geográficas. Pero en la trabajadores pareciera ser que hemos ganado grados de libertad importantes para mejorar nuestras compensaciones y para mejorar mi desarrollo, ¿no es cierto? Y desde ahí es que me estoy empoderado. El 43% de los trabajadores dicen que ven muy probable, ¿no es cierto?, que los próximos 12 meses se cambien de pega. En el mercado del trabajo, en el mercado del talento, ¿no es cierto?, y las rotaciones. Perdón, ahí. Y se le pregunta a la gente, bueno, ¿cuáles son los drivers a considerar a la hora de pensar cambiarse el trabajo? Y aparece básicamente mejorar la compensación y el desarrollo de carrera, que son los dos primeros que están arriba en rojo. Entonces, da la impresión de que los trabajadores han visto lo que ha ocurrido como una tremenda oportunidad para su desarrollo y también para ganar más dinero, para decirlo en Huachí. Por último, o sea, para ir avanzando en esta línea, digamos, respecto a la cultura, ¿no es cierto? Se les pregunta, oye, ¿ha mejorado la cultura desde el inicio de la pandemia de los trabajadores? Y dicen, desde la percepción que hemos recogido el 2021 versus el 2022, hay una percepción positiva de parte de los trabajadores, que lo mencioné antes, y una percepción negativa por parte de los líderes, ¿no es cierto?, respecto de esto. Entonces, que hace relación, ahí me equivoqué, debería decir, empleadores están menos optimistas, no trabajadores, y ha bajado esa percepción. Eso bien tan y no se sienten tan apoyados nosotros. El trabajo de la confianza es fundamental. Y lo otro, que el modelo de experiencia del talento, de lo que se le llama el people experience, parece ser que nos está soportando. No hemos cambiado nuestros modelos de experiencia de trabajadores en los últimos 2 años. No hemos cambiado nuestros modelos de engagement y desarrollo de cultura en los 2 últimos años, incorporando los elementos que están, incorporando los cambios que están para quedarse. Y esa incorporación es fundamental y obliga a hacer cambio en los modelos de experiencia y en los modelos de engagement. Y quiero hablar de modelos de engagement para no referirme específicamente a la retención. Creo que estamos muy dados a este concepto de retener, cuando en realidad lo que debemos hacer es generar inspiración, generar engagement con nuestra gente, generar sentido de pertenencia y generar sentido de orgullo, pero no retener. Creo que la retención es un modelo absolutamente reactivo y hoy día tenemos los elementos para construir modelos proactivos en pro de nuestra gente. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta cuestión, digamos?
Y acá hay 5 caminos, o 5 elementos que creo que debieran considerarse juntos. Uno, tenemos que operacionalizar los modelos híbridos, de qué se trata, a qué nos referimos, cómo se hace, qué se debe entender por un modelo híbrido. Tenemos que reinventar los espacios de trabajo. Y ojo, hablamos de espacios de trabajo y no hablamos de oficina. El espacio de trabajo, yo estoy en un espacio de trabajo acá en mi casa. Cuando me voy a un café y trabajo ahí, ese es mi espacio de trabajo. Cuando me voy a la oficina también. Y en la oficina, entendido lo que todos entendemos por oficina, puede tener distintos espacios de trabajo, para el trabajo individual, para el trabajo grupal o reuniones de a 2 o de a 3, para el trabajo más bien en equipo, de a 10 o más personas, etcétera, digamos. Por lo tanto, hay que pensarlo como espacios de trabajo habilitantes al trabajo, habilitantes a la interacción y a los distintos tipos de interacción. Hemos incorporado tecnología, ¿no es cierto?, para el trabajo híbrido, pero ha sido una adopción obligada, porque obviamente esta situación hacia fin del 2019, inicio del 2020, nos revienta en la cara y estuvimos obligados a incorporar. Por lo tanto, fueron incorporaciones no pensadas, no diseñadas, con bajos niveles de trabajo en gestión de cambio, ¿no es cierto?, en esos procesos. Pero hoy día, ya tras 2 años, yo creo que esto debería cambiar rotundamente, donde debiéramos incorporar proactivamente tecnología, ¿no es cierto?, para el trabajo colaborativo, para el trabajo híbrido, para el trabajo remoto, etcétera, digamos. Y por lo tanto, desde ahí cambiar la experiencia, lo que significa participar, por ejemplo, en seminarios como el que tenemos el día de hoy. Rediseñar y optimizar los programas y planes de carrera. Obviamente, acá todo se ha acelerado de alguna manera y los trabajadores hemos visto todos independiente de nuestro rol, vemos que hay tremendas oportunidades. Se nos rompieron las barreras geográficas, más allá del tema de los países, que todavía tenemos situaciones de respecto si me puedo ir no sé, a vivir a Europa y trabajar para Chile, o en Chile trabajar para Europa, para Estados Unidos. Yo creo que ahí hay temas que Juan Andrés va a abordar seguramente, pero obviamente acá en Chile ya perfectamente me puedo ir a la casa de mis papás que viven en Concón, ¿no es cierto?, a trabajar para una empresa en Santiago, y por lo tanto esa flexibilidad se ganó. Bueno, ¿cómo incorporamos esos elementos? ¿Cómo incorporamos la educación? Los programas de educación los cambiamos a acelerar, a incorporar la tecnología, ¿no es cierto?, a hacerlos a estos procesos de desarrollo más ad hoc a lo que estamos viviendo hoy día. Y sin duda, un trabajo pensado y proactivo en lo que tiene que ver con las culturas y la organización sobre la base de redes de colaboración. Creo que esta mirada que traemos por muchos, muchos años, jerárquica funcional, tiene que empezar a romperse un poco. Creo que en los últimos 2 años nos han permitido hacer eso, nos hemos visto obligados a empoderar a nuestra gente y a partir de ahí creo que eso lo tenemos que incorporar como un tremendo activo y por lo tanto aprovechar eso y no ahora que se están levantando, bueno, básicamente la región metropolitana, particularmente en Chile, vuelve a otra fase en la situación sanitaria, con ciertas restricciones, pero en general las restricciones se han ido levantando respecto al 2020 y 2021. Y eso no debiera hacer que volvamos a una estructura jerárquica funcional como la que hemos tenido habitualmente. En resumen, y con esto voy cerrando para darle paso ya a Juan Andrés, ¿no es cierto?, que nos va de alguna manera a aterrizar respecto de lo que está ocurriendo en materia normativa en Chile para poder hacer esto realidad. Uno, flexibilidad y trabajo híbrido es un nuevo normal, o sea, y por lo tanto esto nos obliga a rediseñar el dónde y el cuándo los trabajadores trabajan. El desde dónde puedo trabajar y el cuándo puedo trabajar. Eso es una tremenda oportunidad, a mi juicio. ¿Ah? No hay que verlo como una situación compleja. Esto nos permite repensar la manera como armamos empresas, cómo nos relacionamos entre nosotros. 2, los trabajadores no tienen susto de cambiar de trabajo, de tomarnos desafíos y nuevas oportunidades de desarrollo. Se envalentonaron, se empoderaron, y eso creo que es fantástico. Creo que es tremendo saber que la gente, nuestra gente, ha tomado el liderazgo de su propio desarrollo y su carrera, se empoderan. Eso nos permite a nosotros trabajar sobre la empleabilidad, no sobre la retención, sino darles mayor elementos para que mejoren sus niveles de empleabilidad. Es un cambio de mindset completo, 180 grados. Pero creo que es una tremenda oportunidad para cualquiera de nosotros en posición de liderazgo, tener gente empoderada que nos desafíe. Creo que es considerablemente mejor que tener gente a la cual que hay que empujar, que hay que decirle lo que hay que hacer, darle instrucciones. Por lo tanto, ahí yo creo que se nos da una oportunidad a quien está en posición de liderazgo en empresa gigantesca.
tenemos que dejar de ser reacios a hacer cambios y ajustes en los modelos de trabajo y los modelos de compensación. Creo que todavía tenemos susto de hacer cambios con coraje, cambios relevantes en la manera como entendemos el hacer empresa, el entender que trabajamos en ecosistema y articular el ecosistema de donde trabajamos, que somos una pieza en ese ecosistema y por lo tanto pensar de esa manera la fuerza del trabajo. Yo creo que, insisto, yo creo que acá hay oportunidades gigantescas en el pilar 2 y en el pilar 3. Necesitamos abordar todos estos temas, ¿no es cierto? La organización, el modelo de compensación, la gestión del mercado, la hora laboral interno. Tenemos una oportunidad enorme nuevamente de generar un paso hacia adelante gigantesco en materia de diversidad y inclusión, toda vez que las barreras geográficas se han bajado, toda vez que la tecnología se ha adoptado y por lo tanto los trabajos pueden ser considerablemente más inclusivos. Es más, la diversidad en nuestro talento hoy día no solo es materia de aquello que debemos hacer porque es lo correcto de hacer, sino que además la diversidad de pensamiento es lo que nos va a permitir a las empresas ser sostenibles. No somos capaces de entender el problema o la situación, el contexto, si todos somos iguales. ¿Ah? Si estudiamos las mismas universidades, si leímos los mismos libros, si escuchamos los mismos profes, tenemos que aproximarnos de lugares diferentes solamente para poder comprender lo que está pasando. Todavía estamos muy lejos de comprender las implicancias que esta pandemia ha generado, ¿no es cierto?, en la sociedad y obviamente en el mundo del trabajo. Y por último, como quinto pilar, trabajar fuertemente sobre la construcción de confianza y cambiar o fortalecer los modelos de experiencia respecto a nuestra gente, incorporando todos los elementos de cambio. Entonces, a la pregunta que yo tenía de cómo abordo esta conversa, y que no quise partir por liderazgo, me fui a mirar resultados de estudio, bueno, no lamentablemente, pero me llevan a confirmar lo que yo tenía pensado al inicio. Liderazgo sigue siendo el gran desafío, para que tomemos decisiones con coraje, que seamos cercanos, que mostremos un liderazgo desde la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Que incorporemos la inclusión, no solamente la diversidad, sino la inclusión, la cercanía, la empatía. Tenemos que ejercitar un liderazgo con estas variables. Tenemos que atrevernos a tomar decisiones y decisiones que sean correctas. Y tenemos que desafiarnos como líderes, ¿no es cierto?, para aprovechar este océano azul. Hay un libro, déjeme llamarle antiguo, ¿no?, que es Blue Ocean, y probablemente muchos de ustedes lo ojearon o leyeron. Yo creo que es un buen momento para leerlo de nuevo, porque hay tanta oportunidad abierta y por lo tanto tanto espacio para empezar a trabajar sobre la base de océanos azules. Y creo que lo que nos pasa a nosotros hoy día en el mercado del talento es que tenemos un océano azul frente a nosotros. Pero, obviamente, como siempre, no son todos los líderes o todas las empresas las que de alguna manera van a aprovechar esta oportunidad. Pero creo que hoy día tenemos una tremenda oportunidad para poner a las personas de verdad al centro, para confiar en nuestra gente y para pensarnos en ecosistemas. De una manera práctica les quiero contar lo que estamos haciendo, de hecho, con Juan Andrés en una organización, de manera bien práctica, cómo abordar todos estos temas en una compañía. Uno, con el equipo de liderazgo estamos abordando el qué quieren, for real, de verdad, dime qué quieres. ¿Quieres que vuelvan? ¿Quieren que no vuelvan? ¿Te da lo mismo? Pero estamos teniendo conversaciones con el equipo de liderazgo uno a uno para entender eso y entender el marco de restricciones. ¿Podemos remodelar la oficina? ¿Te importan las oficinas? Y entender las restricciones legales, sin duda, y laborales que tenemos para poder enfrentar esto. Identificar cómo el liderazgo afronta, ¿no es cierto?, las formas de trabajo. Cada uno de los líderes, ahí tengo un error de tipografía, les pido disculpas, pero cómo cada uno de los líderes enfrenta su trabajo. Estamos haciendo un scan de cómo está la gente en sus casas, haciendo un scan de la tecnología disponible que tiene la gente. Vamos a desarrollar un programa de fortalecimiento del liderazgo en términos de comunicación efectiva, el ejercicio del liderazgo, diversidad, equidad e inclusión desde el liderazgo, etcétera, digamos. Definir y describir el modelo híbrido, el modelo de trabajo, qué se entiende por cada cosa, ¿no? Definir y rediseñar los espacios de trabajo. Y eso, obviamente, sujeto a las restricciones que nos plantea. Rediseñar y fortalecer el modelo de engagement y rediseñar y fortalecer el modelo de talent experience. Yo creo que los dos últimos son fundamentales. ¿Por qué? Porque hay que construir un modelo de engagement, un modelo de cultura, para que nuestra gente se sienta inspirada, se sienta parte, se sienta orgullosa de donde trabaja, más allá
de las oficinas. Creo que hay demasiado revuelo en términos de las oficinas, cuando la oficina es un solo elemento y tal vez no necesariamente el más relevante para la construcción de engagement. Muchas gracias. Las personas al centro, y creo que lo que tenemos que hacer y lo que nosotros buscamos hacer es liberar ese potencial que la gente tiene. Juan Andrés, te dejo el pase a ti. Muchas gracias, Marcel. Bueno, buenos días a Marcel, Mauricio, Álvaro y a todos los que nos acompañan hoy día. La verdad es que es un agrado poder estar con ustedes hoy día y tal como les comentaba Marcel, poder compartir qué es lo que está ocurriendo en esta nueva forma de ver nuestra vida laboral. Y efectivamente esto es una invitación para transformarnos, para crecer y para ver las cosas de una forma diferente. Y por lo mismo que quisiera que en los próximos minutos pudiéramos ver uno de los elementos que tenemos que tener presente en estos procesos de crecimiento y de transformación, que es precisamente el entorno legal laboral, el entorno normativo con el que nos encontramos dentro de estas nuevas formas de trabajar. Voy a compartir mi pantalla y les pido ahí por favor que me avisen si la ven. ¿Se ve la pantalla? Se ve perfecto, Juan Andrés. Lo ponía en modo presentación y estaríamos perfectos. A ver, ahí está. Muchas gracias, Marcel. La idea es que podamos ver en este rato cuáles son los principales aspectos de la regulación legal laboral que nos va a acompañar en el análisis de los modelos híbridos y de las nuevas formas de trabajar. Tal como nos decía Mauricio al comienzo de la presentación, esta nueva forma de trabajar viene y ya existe dentro de una nueva regulación legal que es la que emana de la Ley del Trabajo a Distancia y Teletrabajo, que es esta Ley 21.220 que partió en marzo del 2020, que tuvo un primer periodo para entrar a regir luego a partir de abril del 2020 y dándole un espacio de 90 días a las empresas para que se adaptaran y pudiesen estar en una plena forma de cumplir con esta nueva ley que ocurrió en julio del 2020. Si lo miramos desde ese punto de vista, estamos hablando de una nueva norma que ya está en plena vigencia y esto es muy importante, esta no es una norma que haya surgido con motivo del COVID. Se apuró con motivo de la pandemia, pero efectivamente es una norma que crea una nueva manera de trabajar y una nueva regulación que es parte permanente del Código del Trabajo y que es parte permanente de una nueva forma que, tal como nos decía Marcel, llegó para quedarse. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que esta nueva forma de trabajar no es el fondo parte que dependa únicamente de lo que hoy día estamos viviendo con motivo de la crisis sanitaria, sino que es realmente una nueva forma que nos invita de aquí en adelante a trabajar de una manera diferente. Y los modelos híbridos quedaron dentro de esta nueva regulación. Cuando analizamos los temas complejos que ya han surgido en la aplicación de esta nueva ley que tiene 1 año y medio de vigencia, nos encontramos con un tema que, no voy a hacer un auto-spoiler, es el que yo quisiera que llegáramos como conclusión de esta presentación. Estamos frente a un modelo de adaptabilidad, pero además de flexibilidad en cómo quedó regulada la posibilidad de organizar ahora el trabajo. Marcel nos comentaba mucho la importancia de la flexibilidad, de poder trabajar de una forma que sea de alguna manera la que el trabajador necesita para seguir creciendo en una figura en la que el trabajador está más empoderado que antes. ¿Es eso lo que nos permite la nueva regulación? Es uno de los temas que quisiera que nos cuestionáramos en el momento en que vamos a conversar ahora. Han surgido dudas respecto de los costos asociados al teletrabajo, que también es relevante respecto de los modelos híbridos, y sobre todo, que es lo que nos convoca hoy día, hay toda una discusión y toda una forma de analizar cómo podemos implementar a ojos de la ley estos sistemas mixtos que combinan respecto del mismo trabajador o respecto de grupos de trabajadores, sistemas remotos y sistemas presenciales. También hay normas de seguridad que son distintas dependiendo de cómo trabaja el colaborador. Y finalmente, y quisiera que también lo pudiéramos abordar hoy día, ya han surgido consultas respecto de si se puede o no considerar dentro de estas nuevas formas de trabajo el trabajo sin fronteras. Sabemos que existe. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que decir. Hoy hay trabajo más allá de las fronteras y efectivamente es algo que ha sido muy, muy valorado por muchos trabajadores. Sin embargo, nos deja dudas y desafíos respecto de cuál es su regulación legal. ¿Qué es lo que había antes? ¿Y por qué esto es importante? Porque nos permite entender la figura en la que nos encontramos ahora. El teletrabajo, si bien ahora tiene un nuevo estatuto regulado en la ley, es importante tener presente de que no era un desconocido a cómo estaba el Código del Trabajo antes del año 2020. El teletrabajo ya existía dentro de la ley laboral como una de las alternativas de los servicios que podían ser prestados sin límite de la jornada ordinaria de 45 horas semanales, el famoso artículo 22, inciso segundo. Entre las figuras del artículo 22, inciso segundo, estaba el teletrabajo. Por lo tanto, si quisiéramos decir si esto es una creación de la ley, no, no es una creación de la ley. Lo que hizo la nueva ley fue darle el carácter de un nuevo estatuto especial,
de regular el teletrabajo como una nueva forma de prestación de servicios, con una serie de nuevos derechos y nuevas obligaciones, pero que quedó regulado de una forma que no deroga el artículo 22, inciso segundo. Vamos a ver que hay ciertos puntos en los que pareciera que se traslapan, pero efectivamente seguimos teniendo menciones al trabajo a distancia en las normas sobre excepción de jornada de trabajo, y tenemos ahora un nuevo estatuto específico que regula cómo funciona este trabajo a distancia o a través de medios telemáticos. Entonces, esto es lo más importante que quisiera partir en esta definición de qué es lo que hoy día hay. Hoy día tenemos una regulación específica de una figura que ya venía dándose desde antes y que ya venía reconocida en la ley desde antes. Lo que pasa es que ahora tenemos, de alguna forma, este doble carácter de que es una forma de trabajar, pero además, en estricto rigor, vendría a ser una suerte de contrato especial de trabajo, porque tiene nuevas regulaciones, tiene nuevas cláusulas, tiene una nueva forma de ser definido. Para que no tengamos ningún lugar a dudas, cuando hablamos de trabajo a distancia y hablamos de teletrabajo, estamos hablando de la relación género a especie. Se entiende que hay trabajo a distancia cuando se prestan los servicios desde un lugar distinto de las faenas o instalaciones de la empresa. Y cuando eso se hace a través de medios informáticos o de telecomunicaciones, estamos en el escenario del teletrabajo. Entonces, no son figuras que sean excluyentes, todo lo contrario. Una es el género y la otra es una especie dentro de ese género. Y esto también es importante, el teletrabajo, ¿cuándo surge? De acuerdo a esta nueva norma, y esto también es importante para los modelos híbridos. Se entiende que puede surgir ya sea al momento en que parte una relación laboral o puede ser una modificación dentro de una relación laboral que ya se había iniciado. Lo importante es que tiene que estar regulado en un contrato de trabajo o en el anexo, y esto también es importante porque esto determina la forma en la cual eventualmente un modelo híbrido o un modelo 100% remoto podría volver a ser obligatoriamente un modelo 100% presencial. Ahí estaba lo que nos comentaba Marcela hace unos minutos atrás. No hay 100% coincidencia en cómo se ha visto, en el fondo, las virtudes del trabajo remoto y de los modelos híbridos, y por tanto aquí la ley de alguna manera regula cuál es la posibilidad de que todos, llegado a cierto punto, pudiesen volver al régimen presencial si es que así fue pactado. Y lo otro que es importante es que la misma ley establece que los sistemas pueden ser 100% remotos o pueden ser híbridos. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que el modelo híbrido existe a ojos de la ley, porque la misma ley lo menciona como parte de las regulaciones del teletrabajo. Pactar teletrabajo no puede significar menoscabo en materia de remuneraciones. Significa que todos los trabajadores mantienen todos sus derechos individuales y colectivos, y esto también, como les decía, es importante respecto de la figura de un modelo híbrido. Y por otra parte, siempre se podría eventualmente volver al régimen presencial. Si el contrato había nacido como un contrato presencial, todos los que ya tenían contrato de trabajo hasta antes de la pandemia, por decirlo de alguna forma, o hasta el momento en que se implementó el teletrabajo, aunque pacten teletrabajo a plazo o lo pacten indefinido, siempre está la posibilidad de que cualquiera de las partes diga yo quiero volver a presencialidad. Y basta con que lo pida con 30 días de anticipación a lo menos para que el régimen vuelva a ser el del trabajo presencial. Volvemos un poco a lo que nos decía Marcel. Hay una visión todavía muy fuerte de que el modelo de trabajo era el presencial y todo lo que viene ahora es la excepción. Sin embargo, esta excepción se está volviendo la nueva normalidad. Y ese tema es muy, muy potente tenerlo presente. La ley establece siempre la posibilidad de que si el contrato nació presencial, pueda volver a ser presencial y no necesita que las dos partes estén de acuerdo para eso. Basta con que una de las dos le avise a la otra con 30 días. Por el contrario, si el contrato nació como teletrabajo, ahí la forma de que termine el teletrabajo depende de lo que las partes hayan pactado. Ahí no existe este derecho unilateral de que cualquiera de las partes pueda exigir volver a presencialidad. El teletrabajo, como quedó regulado en la nueva ley, y se desprende de las visiones generales en materia de relaciones laborales, emana principalmente de la forma en que se prestan los servicios. O sea, todo trabajo que se preste desde un lugar distinto de las instalaciones o faenas de la empresa es en principio teletrabajo o trabajo remoto. Lo que pasa es que al igual que ocurre con las normas de obligatoriedad de escrituración del contrato de trabajo, la ley también establece que el teletrabajo debiese quedar regulado en un contrato o en un anexo con cláusulas específicas. La no existencia de la regulación escrita no le resta existencia al teletrabajo. Sí pone a la empresa en una situación de incumplimiento porque no puso por escrito lo que debiera aclarar. Si el teletrabajo se implementa bien, exige una escrituración especial. Y dentro de esa escrituración especial hay cláusulas que son esenciales para los modelos híbridos. En primer lugar, hay que señalar expresamente si el teletrabajo va a ser total o parcial, y si es parcial, que vendría a ser un modelo híbrido, hay que señalar cuál va a ser la forma de combinación para poder implementar este modelo híbrido. Entonces, aquí ya encontramos un tema que es bien potente.
La posibilidad de trabajar a través de un sistema híbrido es parte de lo que se debiese acordar como cláusula escrita dentro del contrato. Entonces, esa es la primera pregunta que nos dice. ¿Es esto realmente flexible? ¿Puedo realmente trabajar de la forma en que cada día voy necesitando trabajar? ¿O tengo que considerarlo como una figura preestablecida dentro de la regulación del contrato? Y ya vamos a ver que la norma nos lleva más bien a lo segundo. Hay que especificar cuál va a ser el lugar desde el que se prestarán los servicios, que puede ser el domicilio del trabajador, puede ser otra parte distinta del domicilio del trabajador y distinta de los establecimientos o faenas de la empresa, o bien, si la naturaleza de los servicios lo permite, puede ser cualquier lugar que el trabajador libremente elija. Esta es una mención que es muy importante respecto de las obligaciones de seguridad y salud en materia laboral. Hay que especificar si va a ser un teletrabajo con plazo fijo o va a ser más bien indefinido. Hay que señalar cuáles van a ser los mecanismos de supervisión y control que va a ocupar la empresa. Hay que establecer si va a quedar o no sujeto a jornada de trabajo o si va a quedar exento de jornada de trabajo. Y vamos a llegar que este es un punto importante porque aquí sí notamos que no queda 100% cuadrada la nueva regulación de teletrabajo con la regulación que venía antes en materia de excepción de jornada. Y finalmente, de acuerdo, si en la medida en que corresponda que se aplique sea procedente, tenemos el derecho de desconexión. Respecto del lugar de prestación de servicios, como comentábamos, hay que especificar si va a ser el domicilio del trabajador, otro lugar o un lugar libremente elegido. Pero hay un tema que la ley deja muy claro. Trabajar en un lugar que el empleador habilita para trabajar, que no son los establecimientos o faenas habituales, no es teletrabajo. Y por otra parte, prestar servicios en un lugar que el empleador designa, como podría ser una oficina de cliente, una oficina, por ejemplo, de una empresa principal, si es que el empleador es un contratista, también son figuras en las cuales no estaríamos en teletrabajo. Estaríamos en otro modelo de trabajo presencial porque se presta los servicios en el lugar que el empleador determinó. La clave para estar en teletrabajo es la voluntad del trabajador de que se trabaja en un lugar que el trabajador quiere y que es distinto de los establecimientos de la empresa, no designado por el empleador. Respecto de jornada de trabajo, aquí es donde les comentaba, y esto es muy importante respecto de los modelos híbridos, quedó una figura que no es fácil, porque en principio el artículo 22, inciso segundo, que sigue hablando del trabajo que se presta a distancia, es muy claro en señalar que estamos hablando de una figura que por su naturaleza no tiene sujeción de jornada. Sin embargo, el nuevo sistema de teletrabajo, en el capítulo referido al teletrabajo, parte de la premisa de que los servicios en teletrabajo sí tienen limitación de jornada y que son las partes las que tendrían que pactar expresamente que no lo van a tener. Por lo tanto, ya no estamos hablando que únicamente la forma de trabajar a distancia sea suficiente para decir que aquí no hay límite de jornada. Ahora, en principio, sí lo hay. Y por tanto, tenemos que revisar nuestros pactos contractuales para ver si efectivamente las partes están de acuerdo en que esto sea sin límite de jornada. Ya no se desprende del hecho de trabajar remoto. Del hecho de trabajar remoto se desprende la aplicación de jornada. Son las partes las que tienen que especificar que no va a ser así. El empleador a su vez tiene que asumir los costos del sistema telemático que permita controlar el inicio y término de la jornada. Y en ese sentido, es sumamente importante tener en cuenta que este modelo nos lleva a ver cómo realmente vamos a poder acordar estos sistemas respecto de días en los cuales se pueda trabajar en establecimientos de la empresa y días en los que se pueda trabajar en otro lugar. Respecto a los descansos, se aplican en principio las reglas generales. Y el derecho de desconexión, que es un tema bien interesante, es un derecho nuevo, no es una limitación de jornada en sí, es una figura en la cual, cuando el trabajador puede elegir libremente su horario o está exento de límite de jornada, tiene un periodo continuo de 12 horas de desconexión dentro de cada 24 horas en la cual no está obligado a responder. No es que el empleador no esté obligado a comunicarse, o mejor dicho, tenga prohibido comunicarse con el trabajador. Es que este es un periodo en el cual el trabajador queda liberado de la obligación de responder. Si en ese periodo el trabajador quiere seguir trabajando, puede seguir haciéndolo. Esto no crea una jornada necesariamente de 12 horas. Lo que establece es un periodo en el cual el empleador deja de tener la expectativa de que el trabajador esté obligado a responder lo que le pida en ese periodo de 12 horas. Por otra parte, sí se establece expresamente en la ley una prohibición de entregar instrucciones cuando estamos en días de descanso, permiso o vacaciones. Y eso es importante, generalmente uno lo mezcla, no son derechos similares. Uno es la desconexión, que es el derecho a no estar obligado a responder. Y otra es la prohibición del empleador de pedir que te respondan. Y esa prohibición del empleador está solo dada para el descanso, permiso o vacaciones, no necesariamente para el derecho de desconexión. Cuando hablamos de los costos en el formato de teletrabajo, aquí también han surgido discusiones, porque por una parte lo que la ley establece es que el empleador es quien debe soportar los costos de equipos, herramientas y materiales que sean necesarios para el funcionamiento o mantención de este sistema
de trabajo remoto. No dice necesariamente que se tenga que hacer a través de una asignación al trabajador. Lo que dice es que el empleador es el obligado a entregar estas herramientas y a asumir los costos asociados a estas herramientas, pero no necesariamente que sea a través de una asignación, como podrían ser otras asignaciones que se le pague al trabajador. La Dirección del Trabajo ha dicho que aquí hay que aplicar criterios de razonabilidad y de suficiencia, que las partes podrían acordar esto a través de una determinada asignación, que ahí en el fondo llama a las partes a que ojalá lo hagan de esa forma, pero también hay que tener presente si es que esto repercute o no en otras asignaciones. Y eso fue un tema que fue bien relevante en la implementación de los sistemas híbridos, porque hay empresas que crearon un sistema de costo por teletrabajo, pero a su vez también tenían asignaciones por transporte, por movilización. Y en un sistema híbrido coexisten ambas. Por lo tanto, habría que regular correctamente cuándo se devenga la asignación por teletrabajo y cuándo se devenga la asignación por movilización. Y esto no es necesariamente fácil cuando están pactadas como asignaciones mensuales. Respecto a los aspectos tributarios, fue el Servicio de Impuestos Internos quien dijo que, dependiendo de cada caso, la lógica de este tipo de asignación por teletrabajo o de los costos asociados a teletrabajo cumplirían con los requisitos para ser considerados no remuneración para efectos previsionales y laborales, ni tampoco renta para efectos tributarios. Entonces, hay que verlo caso a caso, hay que ver que efectivamente cuadre con la figura de la que se está hablando, pero en principio estamos hablando de beneficios que no debiesen ser considerados ni remuneración ni renta. Pero insisto que en un modelo híbrido definir esto no es fácil. En materia de seguridad, también hay diferencias dependiendo de si el teletrabajo se presta, por ejemplo, en el domicilio del trabajador o en un lugar libremente elegido. Y si además estamos creando un sistema en el cual el trabajador va a prestar servicios en alguno de estos lugares y además en los establecimientos de la empresa, hay que verificar que se cumpla con todas las normas de salud y seguridad, porque hay normas de salud y seguridad generales, que son las que emanan de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que emanan de la obligación genérica del empleador de velar de forma efectiva por salud y seguridad, pero además hay normas especiales en materia de teletrabajo. Los pactos de teletrabajo se deben registrar en la Dirección del Trabajo, que esa es otra de las obligaciones legales que nos llevan a plantear cómo implementamos los modelos híbridos, porque ya habíamos visto que los modelos híbridos requieren estar dentro de las cláusulas del contrato del anexo, pero además son parte de la información que se debe registrar en el sitio de la Dirección del Trabajo. Y ahí se registran los porcentajes de días de trabajo presencial versus días de trabajo remoto. Y si hay jornada de trabajo, hay que registrar la distribución diaria de la jornada de trabajo. O sea, en ese sentido, la obligación de registro nos lleva, a su vez, a tener más certeza de que aquí hay una obligación de definición contractual respecto de los modelos híbridos. ¿Qué es lo que ha dicho expresamente en esta materia la ley? Dice expresamente que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo puede abarcar todo o parte de la jornada laboral, combinando tiempos de trabajo presencial con tiempos de trabajo fuera de la empresa. Esto es literal a la ley. O sea, como les comentaba, no hay lugar a dudas de que los modelos híbridos están en la ley. Lo que luego establece la ley es que en aquellos casos en los cuales se pacta combinación de trabajo presencial con modelos híbridos, se tiene que entregar al trabajador el derecho de decidir cuál va a ser la alternativa de combinación que va a tomar. Y esa alternativa de combinación se tiene que comunicar a la empresa con al menos una semana de anticipación. Por lo tanto, la ley nos permite tener modelos híbridos, pero nos pide que los regulemos, que se creen cuáles van a ser las opciones de modelo híbrido y que sea el trabajador quien las decida. Y este tema ha generado discusiones. En primer lugar, de si realmente esto implica o no flexibilidad. ¿Es realmente fácil ponernos de acuerdo de cómo vamos a funcionar en un modelo híbrido? Y por otra parte, ¿se ajusta esto a las necesidades de ambas partes? ¿Se ajusta a la necesidad de un empleador que se puede topar con una figura en la cual lo que se había pactado originalmente no es lo que está requiriendo su organización y la subsistencia de su organización? Y por otra parte, ¿puede el trabajador verse de alguna manera restringido en la libertad de poder desarrollarse porque se está creando una figura demasiado estricta respecto de su modelo híbrido? Son preguntas que ya estamos viendo porque emanan de esta regulación legal. ¿Qué ha dicho la Dirección del Trabajo respecto a los modelos híbridos? Dos temas que son bastante importantes. Por una parte, que en una misma semana no se puede combinar trabajo presencial sujeto a horario y trabajo remoto no sujeto a horario. ¿Por qué? Porque la jornada es semanal de 45 horas, o lo que se haya pactado. No se podría combinar dentro de la misma semana días con jornada y días sin jornada. Y por otra parte, ha dicho que si dentro del mismo día, se da trabajo presencial y trabajo remoto, en ese caso es el empleador el que tiene que asumir los costos que significa moverse dentro de esas dos modalidades. Hay un deber de información a las organizaciones sindicales que es importante, y por otra parte también hay un deber de permitir que todos los trabajadores que estén prestando servicios de forma remota puedan acceder a dependencias de la empresa, y además hay que garantizar con cargo a la empresa, con costos soportados por la empresa,
que los trabajadores remotos puedan asistir a las actividades grupales o colectivas que se organicen dentro de la empresa. Y esto también es muy importante en los modelos híbridos. Efectivamente, aquí hay una figura en la cual, si bien puede que trabaje algunos días en la empresa u otros días fuera de la empresa tiene que asumir que pueda participar de las actividades presenciales de todos. Cuando hablamos de, y lo que comentábamos con Marcel, de qué pasa si es que este modelo híbrido trata de romper las fronteras y la posibilidad de trabajar fuera de Chile, hay un tema que es bien importante. Esta figura puede generar efectos laborales, previsionales, tributarios y migratorios. Y el más complejo hasta ahora ha sido el laboral. ¿Por qué? Porque la Dirección del Trabajo ha sido clara en insistir que no hay extraterritorialidad de la ley laboral, lo que significa que lo que ocurra fuera de Chile no se entiende cubierto por la ley chilena, y por tanto ha dicho en su último dictamen que aun cuando las partes quisieran, no se le podría aplicar ley chilena a lo que ocurra fuera de Chile. Pero hay otra parte del contrato que se rige en Chile, y hay efectos de la relación laboral que se van a producir en Chile, y respecto a esos efectos sí se podría aplicar la ley chilena. Por lo tanto, desde el punto de vista laboral tenemos esta discusión. Una figura de teletrabajo internacional podría quedar afecta a dos leyes, a la ley laboral chilena y a la ley laboral en el extranjero. Desde el punto de vista previsional, no hay lugar a dudas, las autoridades previsionales han reconocido que lo que ocurre fuera de Chile podría entenderse cubierto por la ley chilena, incluso en materia de accidentes del trabajo. Es un tema que es bien interesante. Y desde el punto de vista tributario, hay normas específicas que hablan de los impactos tributarios que significa en Chile servicios prestados fuera de Chile. Estos son temas que se tienen que abordar en detalle, pero efectivamente tenemos un estatuto que no es simple respecto de la posibilidad de trabajar fuera de Chile. Existe. En principio no hay nada que lo prohíba, hay normas que incluso lo regulan expresamente, pero sobre todo desde el punto de vista laboral hay dudas respecto del estatuto que se debe aplicar. Por último, quisiera comentarles algunos temas importantes que implica el trabajo híbrido, y es que el trabajo híbrido precisamente se vincula con espacios de presencialidad, y ahí tenemos normas relevantes en esta materia. Por una parte, tenemos una norma que se incorporó permanentemente en el Código del Trabajo, esta tampoco es una norma COVID, que establece que produciéndose situaciones de epidemia o de enfermedades contagiosas que generan una excepción constitucional o una alerta sanitaria, el empleador tiene el deber de procurar teletrabajo para ciertas categorías que son muy importantes en materia de integración laboral. Personas que tienen a cuidado a menores, personas que tienen a su cuidado personas con discapacidad. Y en esos casos, en la medida en que los servicios lo permitan, el empleador debe procurar teletrabajo. Esta es una norma que está vigente desde octubre del año pasado. Y por otra parte, tenemos el protocolo sanitario, que sí es una norma que es específicamente por el COVID, que establece el deber de procurar teletrabajo para aquellas personas que estén en situaciones que se acreditan como las situaciones de alto riesgo de contagio. Y esta es una norma que va a estar vigente mientras estemos en alerta sanitaria o en estado de excepción. La alerta sanitaria está prorrogada por lo menos hasta septiembre, y en ese sentido, pudiendo ser efectuadas las funciones a través del modelo remoto, el empleador debe procurar el modelo remoto. Por último, tener presente que existen muchas obligaciones permanentes de un empleador y que van a ser relevantes en el modelo híbrido, porque el modelo híbrido va a combinar las normas de teletrabajo con las normas presenciales. El empleador tiene que tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, cualquiera sea la forma de trabajar. Y si lo miramos, esta ni siquiera es una norma de obligación, es una norma de resultado. Tiene que tomar medidas eficaces, cualquiera sea la forma en que trabaje el trabajador. Por otra parte, tiene que procurar que el trabajador tenga la cobertura médica y farmacéutica que necesita en el lugar desde donde trabaja. Y estas son normas genéricas del Código del Trabajo. Esto es antes de la pandemia, es antes del teletrabajo, es antes del protocolo sanitario. Estas son normas permanentes que vienen de hace años. Tiene que regular expresamente cuáles son las medidas de prevención y cuidado. Tiene que respetar la intimidad del trabajador en el manejo de su información, que eso ha sido también muy delicado en materia de pandemia, y finalmente tiene que cumplir con todas las normas especiales respecto del COVID y del cuidado que eso amerita. Por tanto, cuando estamos en una figura de trabajo híbrido, nos encontramos con muchas normas, que por una parte establecen que se puede, está dentro de la misma regulación, pero es parte de la regulación especial del teletrabajo. Está regulado el modelo híbrido, requiere ser pactado en contrato, requiere de la definición de oportunidades, requiere del registro de esas oportunidades. Por lo tanto, la gran duda con la que yo quisiera dejar esta presentación es si hoy día el estatuto legal del teletrabajo y del trabajo híbrido es más bien un estatuto de adaptabilidad que nos permitió trabajar de una forma distinta, o es un estatuto de flexibilidad que nos permite seguir cambiando la forma de trabajar de acuerdo a lo que necesitan todos los actores de la relación laboral y que puede ser muy positivo. Pero aquí, desde el punto de vista legal laboral, el concepto de flexibilidad siempre ha generado la discusión de si flexibilidad es desprotección o flexibilidad es entregarle a las partes definir cómo trabajan. Tenemos que, teniendo en cuenta estos elementos, evaluar efectivamente los desafíos que nos deja la nueva regulación, porque son muchos.
Así que eso era un poco lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Marcel, gracias Juan Andrés por la exposición. Nos quedan unos minutos para responder. Tenemos, la verdad, muchas preguntas aquí en el chat, así que voy a pasar a hacerlas inmediatamente. Para Marcel, al afirmar que los trabajadores no tienen susto para hacer cambios, ¿qué nivel de experiencia o formación tienen las personas que responden de esa forma? Yo creo que sin duda personas con bastante más formación que las que tienen menos habilidades o menos competencias. O sea, mientras más capital social, más capital relacional, más capital de conocimiento y competencia y habilidades hay, mayor libertad tienen para poder optar en esa línea. No obstante, en la medida que las oportunidades se abren y nuevas formas de trabajar se abren, yo creo que eso también es cierto para la base de la pirámide. Es decir, si vemos lo que ocurrió en la situación pandemia, sobre todo al inicio, 2020, donde hubo mucha gente que salió del mercado laboral, la gente sí se reinventó y encontró respuestas ya sea en trabajos informales, en hacer ciertas cosas de delivery desde la casa a sus vecinos, en participar en negocios del tipo Uber, Corner Shop y afines. O sea, la gente encontró la manera de darle vuelta. Y eso también generó, y ha generado, no solamente en Chile, sino en el mundo, la dificultad de contratar gente, ¿ah? Porque la gente encontró flexibilidad en distintas fuentes laborales y se fue haciendo de sus lucas, digamos. Obviamente, más arriba en la pirámide, esa libertad cambia de forma, pero la libertad igualmente existe. Mauricio, gracias. Perfecto. Otra pregunta, y que también esta pregunta la han hecho bastantes clientes y socios, ¿ya? O sea, de la Cámara. Es cómo traspasar la cultura, el know-how propio que tiene cada empresa, que antes se hacía en forma face to face, ¿ya? Es decir, que te enseña, que está al lado tuyo, que te instruye. ¿Cómo se compatibiliza eso con el trabajo a distancia? Se pierde un poco esa capacidad de poder enseñar, de instruir en este trabajo a distancia. ¿Cómo eso lo están viendo las empresas hoy día? No, déjame desafiarlo. Yo creo que en realidad cambia, yo creo que no se pierde. Yo creo que cambia la forma, digamos, cambia la geografía. Efectivamente, antes era más fácil porque estábamos todos de 9 a 6 o los horarios que sean en un mismo espacio físico, digamos, en lo que se entiende como oficina. Pero hoy día podemos perfectamente intencionar eso, o sea, ya sea como estamos conectados hoy día, ya sea hoy día tenemos menos barreras para encontrarnos, entonces nos podemos encontrar en distintos lugares para eso. Simplemente el diseño cambia. Yo creo que hoy día hay que intencionar de otra manera las actividades de formación. Yo creo que hay que planificar de otra forma la incorporación de nuevos talentos a las organizaciones y hacer todo el proceso de onboarding, digamos. Yo trataría de ser menos nostálgico con eso de que antes nos cruzábamos en el pasillo y pasaban cosas. Con esto no estoy negando que eso era así. Lo que estoy diciendo es que hoy día tengo hartas más posibilidades para hacer lo mismo, digamos. O sea, puedo coordinar contigo, Mauricio, encontrarnos en la oficina como lo hacíamos en el 2018, y hoy día voy con intención a hablar contigo. O sea, oye, juntémonos Juan Andrés y Mauricio en la oficina a tomar un café para discutir un tema, para hacer equipo, y hoy día voy con más intención a eso. Tal vez, claro, la casualidad, ¿no es cierto? Esta suerte de sobremesa, sobre reunión, o estamos en una reunión, Mauricio, quédate 2 minutos, quiero escucharla contigo, me cruzo contigo y me gatillo una idea para decirte algo, si algo de esa espontaneidad se pierde. Pero creo que hoy día existen elementos para poder superar esa espontaneidad. Hoy día la tecnología está, hoy día se me ocurre una cosa y yo pincho Juan Andrés, hoy día tengo más, hoy día lo trato, yo llamo por teléfono, si no lo pillo lo llamo por Teams, si no lo pillo le mando un mail, si no lo pillo le mando un chat por Teams, si no por WhatsApp. O sea, hoy día tengo muchos elementos para hacerme de Juan Andrés, digamos, en esa espontaneidad que necesito, digamos. Yo creo que hay que usarlos, digamos. Y por eso creo que hay que incorporar hoy día intencionadamente la tecnología que incorporamos como reacción a una situación, ¿sí? Entonces hoy día yo creo que podemos encontrar esos elementos para darle vuelta a esa espontaneidad que sin duda en algo se pierde, no digo que no. Perfecto. Aquí hay varias solicitudes de la presentación. Sí, esto se va a enviar posteriormente a los correos electrónicos de los participantes. Pregunta para Juan Andrés.
respecto a la elección del trabajador sobre el lugar para desempeñar el teletrabajo, ¿esa elección del trabajador puede ser desde el extranjero? O sea, que el trabajador elija hacer teletrabajo fuera de Chile. Mira, la verdad es que ahí se escucha, sí. Mira, es una excelente pregunta porque efectivamente es uno de los temas que ha generado muchas dudas respecto de, en principio, si se puede o no se puede y cómo se regula, si es que se puede. La verdad es que yo creo que aquí tenemos que partir desde una figura que es la real. Esto está ocurriendo. O sea, efectivamente hay muchos trabajadores que han prestado su servicio desde el extranjero. Hay muchos trabajadores que lo han visto, tal como nos decía Marcel, como la alternativa que les permite realmente aportar lo que quieren. Personas que por razones personales, por ejemplo, se van a quedar fuera de Chile y sin embargo pueden seguir aportando todo lo que tienen a la empresa y crear incluso más. Entonces, en ese sentido, ya hay muchas compañías que han considerado figuras así, que se han abierto a la posibilidad de que colaboradores pidan trabajar desde fuera de Chile. Se han abierto a la posibilidad de considerarlo incluso una suerte de desarrollo de carrera. El problema que encontramos tiene que ver principalmente con dos grandes temas normativos. Por una parte, la definición del estatuto laboral que se les va a aplicar y por otro lado, el estatuto migratorio que se les va a aplicar. Desde el punto de vista laboral, como les comentaba, la Dirección del Trabajo nunca ha dicho que no se pueda, nunca ha dicho que esté prohibido, no ha dicho que no exista. Lo que ha dicho es que a lo que ocurre fuera de Chile no se le puede aplicar la ley chilena ni aun cuando las partes quieran. Pero a su vez deja abierta esta jurisprudencia que es muy antigua, pero la sigue considerando, que dice que hay que distinguir las obligaciones del contrato de trabajo. Hay obligaciones del contrato de trabajo que se ejecutan fuera y a las cuales la ley chilena no las va a alcanzar, y hay otras obligaciones del contrato de trabajo que se producen en Chile y que están plenamente regidas por la ley chilena. Entonces, en ese sentido, el tema pasa principalmente por cómo regulo el sistema de obligaciones laborales y el impacto que tiene en Chile lo que el trabajador haga fuera de Chile. Y desde el punto de vista migratorio, prácticamente todos los países con los que nosotros hemos podido colaborar consideran que el teletrabajador en el extranjero requiere de visa igual que el trabajador en el fondo presencial, porque en ambos casos se está trabajando en ese suelo. O sea, en ese sentido, la obligación migratoria no pasa por donde está el empleador, pasa por donde está físicamente el trabajador. Y ese tema puede ser muy delicado, porque hay muchas personas que parten a otro país, no tienen visa de trabajo, porque asumen que como están teletrabajando, no la necesitan. Y ese tema sí puede ser delicado, porque efectivamente, si esa persona en el extranjero tiene un accidente, tiene una necesidad, tiene que renovar sus documentos, se puede topar con que en ese país se le considere como un trabajador irregular. Y eso le puede generar muchos problemas a la persona y a la organización. Entonces, esos dos temas, el migratorio y el laboral, son los que han generado más dudas al momento de permitir figuras de teletrabajo desde el extranjero. Laboral y previsionalmente, el tema es complejo, pero tiene más certeza de su regulación. Ahí tomando un punto que recién acabas de señalar, también hay una pregunta, hay varias preguntas relacionadas con eso. ¿Cómo funciona la ley de accidentes laborales en caso de trabajo híbrido? ¿Hasta dónde cubre? Sí, muy buena pregunta también, Mauricio, y también lo hemos podido ver, y ahí también hay jurisprudencia reciente. No hay lugar y la ley en esto es muy clara. La ley de accidentes del trabajo aplica absolutamente en materia de teletrabajo. O sea, en ese sentido, las personas que han sufrido un accidente con ocasión del trabajo sin estar en las dependencias de la empresa también tienen la cobertura de un accidente laboral. Ese tema está absolutamente zanjado por ley. Lo que ocurra fuera de Chile, en el fondo puede ser delicado, pero ahí hay jurisprudencia que es incluso previa a la ley de teletrabajo, que dice que si una persona por estar trabajando en el extranjero para su empleador sufre de un accidente, también está cubierto por la ley de accidentes del trabajo. O sea, en ese sentido es una forma de trabajo tan protegida como la forma de trabajo presencial. Incluso tiene un estatuto nuevo, es un reglamento del Ministerio del Trabajo que se dictó poco tiempo después de la ley, que regula específicamente una serie de normas adicionales para el teletrabajo dependiendo de si es en el domicilio o en un lugar libremente elegido. ¿Dónde están los temas difíciles? En la delgada línea roja de cuando es trabajo, accidente con ocasión del trabajo y cuando es accidente doméstico. Y en ese sentido lo que la jurisprudencia ha dicho es que ese es un análisis que hay que hacer caso a caso. Hay que ver si el accidente que la persona tuvo se produjo porque estaba trabajando o con ocasión del trabajo. Desaparece en el fondo la figura del accidente de trayecto, si lo quisiéramos mirar, porque no te estás desplazando desde la empresa a tu domicilio, pero sí se mantiene la figura del accidente con ocasión del trabajo, que es la más genérica de todas. Perfecto. Y por el tiempo aquí, una última pregunta para Marcel. Lamentablemente ya pasó volando. Marcel, ¿podrías por favor profundizar en tu recomendación de repensar de los programas de desarrollo para los modelos híbridos? Esto que se conversó al inicio. Chuta, una pregunta bien compleja y bien atingente. Yo creo que lo primero es el uso de las tecnologías, ¿sí? Lo segundo es
tener claridad en qué necesita el trabajador para ejercer su trabajo hoy y qué necesita el trabajador para mejorar su nivel de empleabilidad, entiéndase, moverse fuera o dentro de la organización. Y yo creo que la manera de entregar esa formación siempre en una combinación teórico-práctica, es decir, si hablamos del liderazgo, no es solamente saber, sino también ejercer el liderazgo. Yo creo que esas son cuestiones que obligan a tener un análisis bien detallado de las necesidades. Entonces, a donde apunto con esto es que cada vez más customizado los procesos de formación, bien atingente a lo que el trabajador necesita hoy y a lo que el trabajador puede necesitar mañana con una mirada de empleabilidad. Con eso digo, con la posibilidad que el trabajador pueda acceder a trabajo incluso fuera de mi compañía o incluso movilidad interna. Y lo otro que yo diría en esto, que esto tal vez está más asociado a la cultura, es, cuando digo poner al centro a las personas, hablo de que también las personas empiezan a entender que su desarrollo es su problema, no es de mi jefe. O sea, yo soy el arquitecto y que el único responsable finalmente de lograr desarrollarme. Lo que la compañía tiene que hacer es disponibilizarme alternativas para poder yo desarrollar en aquellas materias. Eso tiene una serie de consideraciones, porque en el fondo eso es bien cultural, digamos, que de alguna manera dar vuelta a la pirámide, ¿no es cierto? Ser un poco menos paternalista, ¿no es cierto?, en la manera como se construyen estos modelos y cómo se ejerce el proceso de desarrollo. Por lo tanto, yo soy el responsable de mi propio desarrollo. Pero me tienen que entregar elementos, ya sea alternativas para poder desarrollarme y también elementos para entender cuáles son mis brechas, mis necesidades actuales y futuras. Y ahí yo diría que un fuerte uso de tecnologías. Fuerte uso de tecnología. Creo que este concepto de tener que ir a capacitarse, que si me van a citar a un lugar, justifiquen la presencialidad. O sea, no me hagan ir para allá para que alguien me lea un documento que me lo pude haber leído en mi casa, digamos. Yo creo que hoy día todos esos elementos están muy presentes, los costos de traslado, los costos que conlleva la presencialidad, etc. Por lo tanto, hay que intencionar el encuentro. Si los encuentros no están intencionalizados, o sea, no tienen intención, entonces yo creo que esa formación pierde muchísimo valor también. Creo que es compleja la pregunta, pero sí, inteligente. Para profundizar más adelante. Bueno, el tiempo ha pasado volando, la verdad. Lamentablemente tenemos que llegar hasta aquí. En nombre de EY y de la Cámara de la Producción y del Comercio del Biobío, queremos agradecerles a todos haber participado. Esperamos que haya sido de su interés. Las preguntas que lamentablemente no pudieron ser respondidas en esta oportunidad se va a responder por correo electrónico. Así que agradecemos a Juan Andrés, a Marcel por el tiempo y esperamos verlo en un próximo webcast. Muchísimas gracias. Cuídense a ustedes. Muy bien. Gracias a todos. Gracias, buen día, buen resto de semana. Que estén todos bien. Gracias, adiós. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Álvaro.